La charla de este miércoles, o bueno, más que charla, no es una charla al uso, es, yo diría que algo más práctico que una charla, o pretende ser algo más práctico que una charla, porque, bueno, pues no se trata de tampoco contaros qué es esto del coaching y tal, que también te lo voy a contar un poco para que se quede un poco claro, pero fundamentalmente es ver cómo puedes trabajar con un tipo de coaching que se llama coaching sistémico, para una cosa muy interesante que es descubrir orientación, es decir, poder de alguna manera, cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, obtener una cierta información que tú en ese momento no conoces. Voy a explicaros un poco de qué va y luego os explicaré o veremos en común un poco cómo se hace, que es yo creo que lo más interesante, ¿vale? Esto está fundamentalmente porque a partir del 25 de abril, el 25 de abril será el primero, vamos a hacer unos talleres que será el sábado por la mañana, duran 4 horitas, y se van a tratar temas particulares de cada persona en esos talleres. De forma que ahora os explicaré, ¿de acuerdo? Y por ello un poco también esta charla. ¿Alguno tiene claro lo que es el coaching? ¿Claro, clarísimo? No sé si lo sabes, ¿ya? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Coaching es ayudar a alguien a descubrirse sí mismo, ¿no? Tiene parte de eso. Ir adelante y saber elegir cuál dirección coger para su vida o para su trabajo, saber coger las mejores posibilidades, ¿no? Es muy aproximado, por ahí van los tiros. Evidentemente, el coaching está, o es una disciplina, ahora veremos un poquito la definición, que lo que pretende fundamentalmente es ayudar a la persona que está recibiendo el coaching, evidentemente, a que esa persona, bueno, pues, de alguna manera logre sus objetivos. Lo dejamos ahí y luego profundizamos, si os parece, ¿vale? Y el coaching, como casi todas las disciplinas, también tiene muchos tipos. Y fundamentalmente los que trabajamos dentro del coaching, bueno, pues empleamos uno u otro según el problema de que se trate normalmente. ¿De acuerdo? El problema con el que nos venga la persona. Fundamentalmente, fundamentalmente son dudas. Y dudas sobre todo en cuanto a las decisiones. Yo os puedo hablar de lo que yo conozco, que son las sesiones que yo hago y los clientes que yo tengo y los clientes que he tenido. Ya después de más de 1000 horas de coaching, ya bueno, va entendiendo uno un poco cómo funcionan las personas a la hora de acometer cosas. Normalmente lo que tienen son objetivos, o tienen objetivos de vida, pues que quiero comprarme una casa, o quiero rehacer la relación con mi pareja, o todo lo contrario, quiero dejarla, o tienen objetivos laborales. Fundamentalmente los objetivos son de dos tipos, o personales o laborales habitualmente. Y los laborales, bueno, pues están dentro de la empresa, evidentemente, están influidos por la empresa, pero los personales también están influidos por donde vivimos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros amigos incluso, es decir, por la economía, por una serie de cosas, ¿de acuerdo? Y en los dos influyen una serie de cosas que están más arriba. Pues las leyes, lo que decía antes, y cuestiones, pues por ejemplo, como la ética, cuestiones, por ejemplo, como la lealtad, es decir, valores que también influyen en todas esas cosas. Es decir, realmente es complicado tomar una decisión con libertad, o parece complicado tomar una decisión con libertad, sobre todo cuando sabes que puedes afectar a una serie de cosas, ¿de acuerdo? Que están ahí contigo, que están en el entorno. Y fundamentalmente es esto, el coaching lo que ayuda es a tomar esas decisiones. Y a elegir un poco, perdón, este dibujo va un poco por ahí, a elegir un poco qué camino tomar. Porque muchas veces el problema es qué camino tomar. Hay otras veces que el problema es no tengo caminos para tomar. Y entonces lo que hace el coaching es enseñar estos caminos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Trabajando con la persona, para que esa persona vea cuáles son esos caminos. Un poco la definición, por decirlo, tú ya lo has adelantado bastante bien, pero un poco por daros la definición académica, si
sí. No más que académica, la definición real, la definición práctica de coaching es que es una herramienta. Es decir, cualquier cosa que sirve para facilitar algo, lo llamamos genéricamente herramienta. Rafa se entiende con el tema de muebles y demás. No. Pues para facilitarte el trabajo con el tema de la restauración de muebles, pues evidentemente hay una serie de herramientas. Para facilitarnos el trabajo cuando estamos, pues no sé, pues tomando una decisión acerca de comprar algo, pues hay una serie de herramientas que es normalmente la información que vamos teniendo. Cuando vamos al banco o cuando hacemos cualquier cosa que hacemos en la vida habitualmente, ¿no? Pues coaching es una herramienta exactamente igual, pero es una herramienta que sirve para facilitar tomar decisiones. ¿Cómo se hace? Pues habitualmente se hace el coaching, lo llamamos los coaches normalmente un baile, porque se hace con dos personas, ¿no? Es un baile a dos, es un paso a dos, por decirlo de alguna manera. Se hace en conversaciones, es decir, fundamentalmente el coaching lo que se trabaja es hablando y preguntando. Tú tienes una conversación con la persona, vas preguntando cosas y la persona, a partir de esas preguntas, va encontrando un poco esos caminos que veíamos antes alternativos. ¿De acuerdo? Es decir, caminos además que a lo mejor no conocía que estaban ahí o que no sabía fundamentalmente que están ahí. Porque el coaching juega mucho con una cosa que se llama lo que yo no sé de mí. ¿De acuerdo? Pero sé que tengo habilidades, fortalezas, todo este tipo de cosas, oportunidades que puedo tener y que yo desconozco que tengo, ¿verdad? O dudas. Dudas también. Pero fíjate, por ponerlo en positivo, evidentemente con lo que tienes que trabajar para encontrar esas oportunidades, esos caminos, esas fortalezas es con tus dudas, con tus miedos, con tus, si quieres, tus creencias, esto que desde pequeño has ido aprendiendo y se te ha quedado ahí, ¿de acuerdo? Con eso hay que luchar precisamente para, de alguna forma, en un momento determinado, decir, bueno, ¿y ahora qué camino tomo? Porque claro, yo no puedo tirar por ahí, muchas veces porque decimos, yo no puedo hacer esto, porque es que yo no soy una persona que pueda hacer esto que tengo que hacer para conseguir mis objetivos. Y las personas eso lo dicen lo aseveran muy claramente, lo dicen con una afirmación, sí, con una afirmación, lo afirman la palabra es esa, efectivamente, lo afirman de una forma muy rotunda, que es la palabra que también quería encontrar, pero normalmente cuando les preguntas, oye, ¿y esto te ha pasado alguna vez para afirmarlo de forma tan rotunda? Pues si la gente empieza a pensar, pues no, realmente no sé por qué no soy capaz de ir hasta allí. ¿De acuerdo? Y esto es lo que trabaja el coaching, fundamentalmente, con la persona, para que esa persona vaya encontrando cuáles son sus dudas, cuáles son sus trabas y a la vez descubriendo, oye, si ya no tengo dudas, no tengo trabas, no tengo esas creencias, ese miedo que me está limitando, pues encuentro caminos alternativos, ¿vale? Pero esa es la forma de trabajar un poco que trabajamos habitualmente con el coaching, si se puede llamar así, individual, ¿no? Hay un cierto coaching también que se trabaja en grupos, ¿no? Sobre todo ahora en las empresas, el tema del coaching de grupos está muy extendido porque, por fin las empresas españolas han caído en la cuenta que lo bueno es que son los equipos de trabajo para que las empresas funcionen. Y entonces se necesitan equipos que vayan todos a una, de alguna manera que los objetivos estén claros y que esas personas pues tengan el mismo objetivo, sobre todo, y que trabajen coordinadamente todas para llegar, que eso es un equipo, ¿no? Trabajar coordinadamente todos para llegar a un sitio, a un objetivo. Bueno, pues en estas empresas se ha últimamente popularizado mucho un tipo de coaching que es trabajar con esa serie de individuos, pero esa serie de individuos a su vez están incluidos dentro de un sistema. Ese sistema es la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, están influidos, ¿no? Evidentemente, por todos los elementos que concurren en la empresa, la parte económica, la parte social, los accionistas, es decir, una serie de personas por las cuales esas dudas y esas
creencias que teníamos antes no se solventan solamente llegando a la conclusión de que es una duda y una creencia, sino que además tenemos a más gente ahí y a más elementos ahí. Incluso decimos que forma parte de las empresas hasta una cosa que se llama la filosofía, la misión y la visión. Bueno, pues eso pasa exactamente igual con las personas. Si lo llevamos hacia las personas, daros cuenta que todos vivimos dentro de un sistema. A todos nos influye un sistema. Nos influyen nuestros hijos, nos influye nuestro entorno de trabajo, por supuesto, nos influye nuestro entorno donde vivimos, la ciudad donde vivimos. El vecino que no te deja dormir. El vecino que no te deja dormir. Etcétera, etcétera, etcétera. El ayuntamiento que no te da el permiso para abrir el local, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En general, lo que podemos definir un sistema, tanto de empresa como para nosotros mismos, es un conjunto de elementos interconectados. Sobre todo esa palabra, la interconexión. Dependemos unos de otros, ¿no? De alguna forma, ¿vale? Casi nunca podemos resolver las cosas por nosotros mismos sin tener en cuenta a otros. Esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí hay, digamos, cinco leyes básicas, por decirlo de alguna manera, que definen lo que es el sistema, ¿no? Cada elemento de este sistema, cada persona, tiene una función. Y además la función, o sea, una función básica de las personas es mantener ese sistema. Es decir, nosotros vivimos dentro de una sociedad, dentro de la sociedad española, y una de nuestras funciones es mantener a esa sociedad, ¿de acuerdo? Formar parte de esa sociedad, como elementos, como partes, ¿no? Dentro de nuestra familia, exactamente igual, mantener la parte de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad de vecinos, sí, poner el sistema que queráis, del más grande al más pequeño, del más pequeño al más grande, ¿vale? ¿A qué se tiene que tender en un sistema? Al equilibrio. ¿Para qué? Porque si no, los sistemas no permanecen en el tiempo. Si un sistema está desequilibrado, una familia, el sistema no está equilibrado, la familia se rompe, no permanece en el tiempo. Por ejemplo, que sería, por ejemplo, el ejemplo a lo mejor más claro. Pero podríamos hablar de una empresa, podríamos hablar perfectamente de, no sé, de un equipo de fútbol o de baloncesto, exactamente igual. ¿De acuerdo? Si eso no genera equilibrio, no se mantiene en el tiempo, ¿vale? Luego hay otra parte. Cada parte, o sea, como tienes que generar el equilibrio, hay una serie de fuerzas. Es decir, cada uno tiene una serie de necesidades. Y eso es lo que se llama generar tensiones. Cada uno tiene unas tensiones. Cada uno vive con unas tensiones. Uno no se levanta por la mañana y dice, soy absolutamente libre para hacer lo que me dé la gana. Ojalá. No sé si os pasa a alguno de vosotros. Pero yo creo que a ninguno de vosotros os levantáis por la mañana y dice, puedo hacer lo que me dé la gana porque no va a pasar absolutamente nada. Nadie se va a quejar, no voy a molestar a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tú sí puedes decirlo. Luego, bueno. Ella sí puede decirlo, con mi gusto. De acuerdo. En cualquier caso, cada parte es eso. Es decir, para equilibrar tiene que soportar una tensión. ¿Qué otra cosa? Cuando un elemento es débil, hombre, si se soporta una tensión y no se debe mantener el equilibrio, hay que fortalecerlo dentro de un sistema. Por eso, no solo no solo tenemos que resolver cuando estamos dentro de un sistema y estamos trabajando en un sistema, sea familiar, sea empresarial, sea lo que sea, si hay una parte débil nos interesa fortalecerla, porque si no se puede romper la parte y fastidiarnos nuestro sistema. Sí, es lo que usamos mucho en el team building, es aprender a cada uno de trabajar con uno y otro. Por ejemplo, hacer un puente con un poco de madera, que si uno trabaja bien y el otro no trabaja bien, se cae. Se cae el puente. Entonces son detalles así que usamos mucho en el turismo. Estos son, profesional. efectivamente, leyes, digamos, un poco de cajón. Básicas. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que muchas veces tendemos a coger y decir, si hay una parte débil, nos deshacemos de ella. No, sí, y muchas veces la gente se aguanta. O no la tenemos en cuenta.
Sí, se aguanta. Y, efectivamente. O sea, tienes una persona que no trabaja en un grupo, que siempre no hace su trabajo en tiempo, pues los demás lo aguantan y lo hacen ellos. Eso es. Y dicen, bueno, y de todas formas, como no va a hacerlo en tiempo, Soportan el trabajo vamos a de hacerlo. Eso es. Y al final todo el mundo tiene tensión entre ellos, no por trabajar entre ellos, solamente por esta persona. Pues fijaros que eso pasa, ese tipo de tensiones también pasan en las familias. Claro. Es decir, a nivel personal y a nivel empresarial. Realmente los sistemas se repite, digamos, esas leyes en todos los sistemas. Y luego, bueno, por fin, lo que permite el equilibrio es que ese sistema crezca. Es decir, cuando algo está equilibrado, eso tiene estabilidad, y si tiene estabilidad, pues tiene sitio donde agarrarse. ¿De acuerdo? Permite que ese sistema crezca. ¿Para qué os explico esto? Un poco para deciros, hablaros ya del coaching sistémico en sí. El coaching sistémico aplica esto. Este tipo de realidades de un sistema y se aplica dentro del sistema. En vez de aplicarse vis-a-vis, se coge a la persona y se dice, a ver, tú tienes este problema, pero este problema está influido por todo un sistema. ¿De acuerdo? De cosas. Por eso atiende a todo el sistema, no solo al elemento, no solo a la parte. ¿De acuerdo? Normalmente, con el coaching sistémico, entendemos cosas que habitualmente no entendemos individualmente. Es decir, cuando decimos eso de no sé por qué me está pasando esto, no sé quién, a mí me emplear la frase, ¿quién me pone la pierna encima? La famosa frase, es que eso viene de un programa de televisión que hubo aquí hace muchos años, no sé si se lo habrán. ¿Quién me pone la pierna encima? Bueno, pues todavía el que dice quién me pone la pierna encima, todavía tiene idea de que alguien le está poniendo la pierna encima. Cuidado. Es decir, porque normalmente eso no se sabe. ¿Qué me está pasando? Que yo repito, lo hago bien, hago las cosas bien y hay algo que no funciona y que no me permite que esto se resuelva como yo creo que se debe de resolver. ¿De acuerdo? Pues hay cosas que se entienden mucho más fácilmente cuando trabajas el individuo y el sistema. ¿De acuerdo? Que influye. ¿Por qué? Porque vamos a recibir dos tipos de información. La información que nos cuentan, la información que estamos hablando, la consciente, pero también la inconsciente. En este tipo de coaching se trabaja mucho con las sensaciones y se trabaja mucho con las impresiones. Y ese grupo que se forma, ahora lo anticipo un poco, para representar el sistema del consultante o de la consultante que pregunta algo, tiene que dejarse llevar necesariamente. Un poco también orientado por la persona que dirige eso, que es el coach. ¿De acuerdo? Y os estoy explicando un poco, al principio, cómo funciona ese tipo de... porque son mini laboratorios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al acceder al inconsciente, esta es la parte que buscamos, porque el inconsciente normalmente es el que influye en las decisiones. El consciente, por supuesto, pero el consciente lo conocemos. El consciente lo conocemos. Sabemos lo que hay para tomar una decisión. Lo que no sabemos es... A ver, lo diré así. Hay algo, bueno, lo he dicho antes, hay algo que sabemos que no sabemos. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el juego de palabras, no? Hay algo que sabemos que no sabemos. Entonces... Es como cuando buscas tus palabras. Sabes que hay una palabra, pero no la encuentras. Eso es. Exactamente. Y cuando son palabras, bueno, todavía, pero fíjate cuando son... cuando hay algo que dices, yo sé que algo, esto va a influir en algo, pero no sé en qué es. Y no sé qué me está influyendo a mí para tomar ese tipo de decisión. Y uno, muchas veces, uno o una, se planta y dice, bueno, al final no tomo una decisión porque igual perjudico a alguien. O igual no estoy tomando la mejor decisión. Porque no tengo todos los... No tengo todas las cartas, no juego con todas las cartas, hay cartas que desconozco. ¿De acuerdo? Y oye, una decisión, jugártela una partida de póker, pues mira, ¿de acuerdo? Porque hay decisiones, bueno, pues que son realmente difíciles de tomar, ¿de acuerdo? Y luego después, el coaching sistémico tiene una cosa muy buena, que se va al centro del problema de una forma muy rápida. Pues me dice, ¿qué está influyendo en tu problema? Bueno, pues mi problema influye en mis hijos, influye mi casero, el del alquiler, influye, no sé, el vecino de arriba, influye tal. Y esto se pone en ese
en esa representación, ya anticipo que es una representación, y se va al centro del problema, porque se descubre en esa dinámica qué es lo que está fallando. ¿De acuerdo? Ahora os lo explicaré, porque suena un poco raro, pero ahora os lo explicaré más a fondo. ¿De acuerdo? Pero vas al centro de una forma mucho más rápida que con el coaching individual, muchísimo más rápida. Por eso, en un taller de 4 horas puede salir uno con problemas resueltos. Problemas sobre todo de decisiones que uno tiene que tomar, problemas resueltos, o por lo menos con una orientación muy clara sobre lo que se debe de hacer. ¿De acuerdo? Eso en 4 horas. ¿Qué bases tiene esto? Bueno, lo he dicho antes, las personas no están aisladas, forman parte del sistema, de ahí se parte, lógicamente. Aquí en el coaching sistémico la persona importa menos, lo que importa es el sistema que la influye. Luego se puede trabajar independientemente con la persona, por si la persona, pues interiormente tiene algo que le impide, pero normalmente lo que se trabaja en el sistémico es qué es lo que está influyendo ahí. Si modificamos una parte, va a repercutir en el resto. Es decir, si nosotros trabajamos en un sistema algo que está mal, va a repercutir en que todo el resto se armonice, se equilibre, como decíamos antes. Algo que está desequilibrado. Y al contrario, si vamos a trabajar en algo que... Si trabajamos por error en algo que está bien, y eso nos puede pasar a todos, resulta que podemos desequilibrar. Por eso no se puede hacer tampoco con cualquiera y no se puede hacer de cualquier manera. Este tipo de coaching, ¿vale? Lo decía también antes, no solo se pertenece a un sistema, no solo pertenecemos a nuestra familia, sino que pertenecemos a Madrid, a la Comunidad de Madrid, y pertenecemos a España, y pertenecemos a Europa, y pertenecemos al mundo, etcétera, etcétera. Pero además pertenecemos a la clase media, o pertenecemos a... etcétera, etcétera, etcétera. Hay una red de sistemas, y el coaching sistémico lo que trata es de decir, vale, si en tu sistema básico en el que estás tratando las cosas funcionan, y sigue existiendo el problema, vamos a tratar de más arriba. ¿Qué puede estar influyendo por encima de tu sistema básico? Si yo traigo un problema familiar, ¿de acuerdo? Si yo traigo un problema familiar y en la sesión de coaching sistémico se ve que todo funciona en ese sistema, es posible que el problema venga, pues, por ejemplo, de un tema laboral. Y entonces hay que implementar otro sistema por encima de, que es la parte laboral, por decirlo de alguna manera. Es decir, te permite hacer eso, te permite buscar dónde está el problema. Porque como pertenecemos a una red de sistemas, todo lo que pasa en uno puede desequilibrar al otro. Evidentemente, eso es el ejemplo más sencillo. Si yo, cuánta gente viene de su trabajo pues enfadada o tal, y luego lo lleva a casa. O al revés, me da igual. Extenderlo hacia donde queráis. Todo eso es interacción. ¿Qué más? Existen lo que se llaman unas leyes sistémicas, que esa es una cuestión que debe de observar en todos. ¿De acuerdo? Básicamente lo que vamos a hacer en los talleres, vamos a trabajar con la parte, digamos, hay 2 partes, la familiar y la de organizaciones dentro de esto. Vamos a trabajar con la parte familiar. Porque en la parte de organizaciones se puede trabajar la parte laboral. ¿De acuerdo? Sí, se puede trabajar el tema del trabajo de uno o de las dinámicas que hay en el trabajo de uno, pero si queremos trabajar específicamente el tema de la empresa, tenemos que tener a los miembros de la empresa. ¿De acuerdo? Cuidado, si me trabajo yo a mí mismo dentro de la empresa, sí. Si trabajo el tema de la empresa, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? En ese sentido, tengo que deciros que estos que veis que marcan FO, son o familiares o organizacionales, indistintamente. ¿De acuerdo? Estos son lo que se llaman las leyes, las leyes del coaching sistémico, que tiene que tener muy claro el coach que se cumplan. Y hasta que no se cumplan, la sesión no está bien. ¿De acuerdo?
Esto simplemente os lo digo porque lo tengáis presente, porque lo que lo tenemos que saber realmente somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente saber que las familiares hay tres, que es la pertenencia, sobre todo, es decir, el vínculo, y eso es muy sencillo, es decir, un individuo pertenece a un sistema, pertenece a una familia. Y lo que dice la ley de coaching sistémico es que el individuo no le puedes echar de ese sistema, no le puedes descartar de ese sistema, porque si le descartas de ese sistema queda desequilibrado. ¿De acuerdo? Sí, esto se debe de observar. El vínculo tiene que existir y se tiene que conocer y representar en ese momento la pertenencia al sistema. ¿A qué pertenece esta persona? ¿De acuerdo? ¿De quién se rodea? Está la prevalencia, que es la antigüedad. Los padres, los hijos. Siempre hay una prevalencia. ¿De acuerdo? Solo esto no se cumple, fijaros, en un sistema cuando, por ejemplo, un hijo se casa y entonces forma otro sistema completamente diferente, pero que está por encima de los padres en cuanto a prevalencia. Entonces prevalece, digamos, la familia nueva que se ha creado. ¿Entendéis esto? ¿Vale? Es muy importante porque muchas veces los conflictos vienen porque los padres se meten en el matrimonio. Y eso trae, dentro del coaching sistémico, eso se interpreta como que no hay prevalencia. No hay prevalencia. ¿De acuerdo? También esto, con los hijos, es diferente, porque voy a explicarlo con lo de dar y tomar mejor, ¿vale? Porque se va a entender mejor con lo de dar y tomar. El equilibrio. Si hay prevalencia y hay pertenencia, hay equilibrio. Pero cuidado. El equilibrio es el dar y el tomar, pero cuando tú das mucho y no tomas, porque dices, no, yo soy muy dadivoso o muy dadivosa y soy muy... doy a manos llenas, soy muy generoso, muy generosa. ¿Vosotros creéis que estás desequilibrando el sistema? Cuando das y no recibes. Yo creo que no. Pues yo creo que sí. Pues estás desequilibrando el sistema. Es decir, los sistemas se rompen muchas veces por dar y no tener capacidad de recibir. Y eso se ve mucho también. Personas muy generosas, personas muy entregadas, personas que lo dan absolutamente todo, pero que no quieren recibir nada de nadie. Y entonces eso se rompe, tiene que haber un equilibrio. Y la persona está mal, en el fondo está mal. Pero muchas veces no es que no quieren, es que no saben recibir. O no saben. Está bien hecho el apunte. Está bien hecho el apunte. Te digo muchas veces porque normalmente en porcentaje normalmente no quieren. ¿Vale? Hay veces que no saben. Pero hay gente, la gente que se queja de que es que a mí no me dan, puede ser que no sepan. Es que hay gente que no se queja. Y esos son los que te digo que no quieren. No quieren. No, consideran que dar es lo que está bien y recibir no está tan bien. ¿De acuerdo? Bueno, estos son, luego están, bueno, en la parte organizacional, y esto no lo vamos a ver, porque está la jerarquía, que más o menos es reconocimiento, es decir, en cuanto a la aportación de cada uno, bueno, esto es lo típico, tú estás en una empresa y te pagan por ello. Si no te pagan, ya está desequilibrado. Perdona, ¿jerarquía qué es? ¿Perdona? ¿Jerarquía qué es? La jerarquía tiene que ver con las cadenas de mando de las empresas. Es decir, hay una cadena de mando de la empresa que evidentemente, bueno, pues es la empresa, sus representantes, sus directores, la gente que manda, pero también esa jerarquía se mide por antigüedad. Pero la jerarquía es como así, ¿no? Como el triángulo, tienes la persona y... Sí. Manda arriba y... Es que no conozco la palabra. Jerarquía, sí, tiene que ver con... un jerarca es, digamos, la persona que tiene poder sobre otro. Vale. Ascendencia sobre otro. Bueno, esa es la definición, más o menos. Sí, aunque no... Ascendencia, más que poder, ascendencia. Es decir, que puede decidir sobre lo que hace uno o lo que hace otro. ¿De acuerdo? En este sentido, tiene que ver mucho cuando son niveles similares en las empresas, la antigüedad. Sí, hay muchas veces que en las empresas no se respeta la antigüedad cuando son niveles similares y suele haber conflictos. Es una fuente de conflictos tremenda.
Bueno, lo que decía del equilibrio, que es importante, que se me ha olvidado, se me ha pasado lo de los hijos, que lo iba a decir y lo iba a explicar. Es curioso, porque en las parejas tiene que haber necesariamente equilibrio, intercambio. No puede haber, y perdón, amor incondicional. Tal y como se entiende el amor incondicional, yo te doy todo sin condiciones. Tiene que haber de la otra parte una respuesta. Porque una pareja es un equilibrio de intenciones. Y es un sistema en sí. Y ese sistema crece cuando está equilibrado. Ahora, hay una, digamos, una... ¿cómo se llama? Cuando algo no sigue la regla. Excepción. Una excepción, que son los hijos. Con los hijos, el sistema padres-hijos, madres-hijos es absolutamente incondicional. Estoy hablando siempre de cara a lo que mide el coaching sistémico. Cuidado. Es decir, nunca va a existir un equilibrio entre padres e hijos, porque normalmente el padre, madre, es decir, padre en general, los padres dan y el hijo recibe. Recibe, y no tiene por qué dar, y eso no se considera desequilibrio dentro de ese sistema. Es más, cuando los hijos intentan dar, oye, me han dado mucho mis padres, intento yo dar, normalmente tienden a ponerse por encima de los padres y utilizar una prevalencia que no tienen, y surgen los problemas. Padre que se quiere ocupar de los hijos, perdón, hijo que se quiere ocupar de los padres, y los padres dicen, ¿tú qué piensas? ¿Que somos inútiles? ¿O qué? ¿De acuerdo? Solo el hijo empieza a dar cuando tiene hijos. Entonces sí que se cumple el equilibrio. Si tú estudias un sistema en el cual ha habido un padre, un hijo y un hijo que ha tenido a su vez hijo, es decir, padre, hijo, nieto, puedes estudiar ese sistema en función de esto, del equilibrio. Pero sin nietos, por ejemplo, no puedes estudiar. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Bien, perfecto. Y luego existe, bueno, la conciencia grupal. La conciencia grupal es, vale, lo que piensa todo el mundo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Yo pertenezco a un sistema y por tanto tengo que hacer esto. Esa es la conciencia grupal, que eso gravita por encima de todo. Y si no, eso es lo que te acerca o te aleja de un sistema. El que tú sigas o no sigas los dictados de la conciencia grupal, que es algo, que es una entelequia, pero que está ahí. Pero que muchas veces cuando esto está equilibrado, dices, ¿y qué pasa? Bueno, pues que tú eres un ser políticamente incorrecto. O lo aceptas y te integras en el sistema, o no lo aceptas y no tienes por qué integrarte en el sistema. ¿De acuerdo? Conciencia grupal. Vale. Esto que parece filosofía no lo es. Son relaciones humanas. Está igual de bien una cosa que otra, pero aceptas. No está ni bien ni mal. Es una cuestión de ecuanimidad. Es decir, esto ni es bueno ni es malo, el estar con la conciencia grupal, no, es una cuestión de ecuanimidad. Si tú deseas pertenecer a un sistema, tienes que asumir la conciencia grupal. Si no asumes la conciencia grupal, tú no puedes pelear por meterte dentro de un sistema, porque no asumes la conciencia grupal. ¿De acuerdo? Entonces es mejor que, bueno, pues no pertenezcas al sistema, que vayas por libre. Ese es un verso libre, un verso suelto de esos. Que hay gente que dice, no, es que no pertenezco al sistema. Y ya está. ¿Vale? Pero tampoco tienen problemas por no estar dentro del sistema. ¿Vale? Esa es la cuestión. ¿Esto cómo se hace? Con lo que se llaman configuraciones sistémicas, que es un poquito lo que vamos a hacer luego de práctica. Al final no venía nadie más, es una pena porque con más gente suele salir mejor, pero bueno, no pasa nada porque estamos suficientes como para poderlo hacer. ¿Vale? Fijaros, ¿cómo se hace esto? Que una persona viene con un problema, cualquiera de vosotros, y dice, a ver, yo tengo un problema familiar, y resulta que tengo un problema familiar con mis hermanos, porque mis hermanos, bueno, pues yo creo o pienso que son demasiado rígidos y están criticándome constantemente, y entonces prefiero no verlos, porque como están criticando constantemente mi modo de vida y tal, pues prefiero no verlos, y entonces eso me crea problemas con mis padres, me genera tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Yéndote de ese tema. ¿Qué se hace? Bueno, pues hay un grupo de personas, una persona enuncia su problema, se dice, bien, pues vamos a montar aquí una configuración sistémica.
Y una configuración sistémica es que una persona, al azar, viene elegida por la persona, normalmente elegida, mejor dicho, por la persona que consulta, coge a una persona del grupo y dice, oye, ¿te importa hacer de mi padre? ¿Te importa hacer de la otra persona? Y dice, ¿te importa hacer de mi hermana? ¿Te importa hacer de? ¿Te importa hacer de? Y se hace un grupo, ¿de acuerdo? Se hace una representación espacial de ese asunto que se quiere tratar. Eso que se hace habitualmente con una persona sola, se puede hacer hasta con un clic de Famóvil. Es curiosísimo, como con los Legos y los clics de Famóvil salen estas cosas. Pero es mucho más potente cuando se hace con personas. Porque las personas sienten cosas. Y si las personas en ese momento se dejan llevar, pueden estar sintiendo cualquier cosa que es muy bueno que conozca a la persona que ha preguntado. ¿De acuerdo? De manera que si yo como el padre, al hijo y al hermano está mosqueado, y me dicen, está mosqueando el padre, hay algún tema ahí que hay que averiguar. ¿De acuerdo? ¿Suceden esas cosas? Es una representación espacial. ¿Qué pasa con eso? Es muy importante que la persona salga de sí misma, se distancie, se ponga aquí y observe lo que pasa. Porque cuando tú estás dentro, es mucho más difícil llegar a la solución. Los coaches trabajamos habitualmente con una cosa que se llama salir de uno mismo y enfocar. Intentamos trabajar con la persona para que esa persona salga de sí mismo, se observe y enfoque. Y vea lo que está pasando. Muchas veces incluso hacemos nosotros de las personas, les hacemos un poco de espejo para que esas personas vean y digan, ¿qué estás haciendo? Claro, tienes que decir lo mismo que estás haciendo tú. ¿De acuerdo? Y es muy interesante porque, claro, si estás desprovisto de cualquier tipo de condicionamiento, tú ves tu situación como si la estuvieses viendo en una película. Por eso digo que se va al centro, al meollo, y las personas caen y dicen, ¡ay, va! Sí es esto. Sí es esto. Es curiosísimo ver cómo los ojos se abren y dicen, no había caído yo en esto. ¿De acuerdo? Es más, os digo una cosa, no hace falta decir exactamente el problema. El coaching sistémico permite que simplemente, vale, tengo un problema familiar, vale, ¿quién interviene en el problema familiar? No decimos el problema. Interviene mi padre, interviene mi pareja, interviene mi hijo. Vale, los ponemos. A ver qué pasa. El coach va haciendo preguntas y va viendo si hay equilibrio. La persona los coloca y pasan cosas. Y esa persona no tiene ni por qué decir el problema, es decir, es absolutamente, incluso haciendo un grupo, es absolutamente privado el asunto. Si alguien no quiere decir el problema exactamente, no lo dice. Lo representa, ahora se tiene que quedar con la representación y decir, caramba, ¿lo has entendido? El coach al final pregunta, ¿lo has entendido? ¿Lo tienes? Y la persona dice sí. O dice no, vale, pues entonces hay que ir a otro sistema. ¿De acuerdo? Pero ni siquiera hay que verbalizar el problema. Si uno no quiere o uno tiene cierto, no sé, cierto pudor, por decirlo. ¿De acuerdo? La solución, ¿cuál debe ser? La mejor para todas las partes. Es decir, no podemos buscar la solución para una sola persona porque desequilibraríamos el sistema así. Es una solución estupenda para nosotros, pero fastidiamos a nuestro padre. Poneros por caso. No, hombre, no. ¿Cómo vamos a fastidiar a nuestro padre? Porque el sistema se desequilibra y vamos a tener problemas posteriores. ¿Qué más? Bueno, el consultante, eso lo he dicho antes. Los integrantes, se les puede preguntar lo que sientes, tal, lo he dicho antes. Y acaba, ¿cuándo? O sea, esta configuración acaba cuando dice el consultante, ya está. Todo el mundo se sienta y se acabó. Ya está. Si lo quiere decir, lo dice, y si no lo quiere decir, no lo dice. ¿De acuerdo? Pero resuelve su problema y se va a casa con su problema resuelto o su problema orientado. ¿Vale? ¿Qué configuramos? Pues fijaros. Relaciones de pareja, de padres e hijos, con amigos, todo tipo de relaciones. Síntomas físicos, eso es muy importante. Síntomas físicos y enfermedades incluso. Hay enfermedades psicosomáticas, se dice. Le podemos preguntar a Javier cuando venga el día 6 a hacer su siguiente conferencia.
Pero se habla de que prácticamente más de un 60% de las enfermedades que existen son psicosomáticas. De todas maneras, estamos hablando fundamentalmente de síntomas. Si yo me siento mal, dolores de espalda, me siento con dolor en el pecho, me siento con problemas de los hombros cargados, dolores de cabeza, neuralgias, cosas de este estilo, esto vamos a ver, se trabaja mucho en estas configuraciones. Sí, entonces... Que tengo un dolor de cabeza que no me quito. Y tengo un dolor de cabeza permanente, constante. Tengo problemas en los riñones. Yo lo he hecho esto con mis riñones. Y bueno, yo descubrí una serie de miedos que yo tengo con los riñones, a partir de unas configuraciones de este tipo. Yo tengo problemas, vosotros lo sabéis, que tengo porque piedras en los riñones. Por eso peso un poco más, no tengo piedras en los riñones. Claro. Y luego emociones. Esto no, realmente yo peso 70 kilos, el resto son piedras. Claro. Y emociones, que tienen que ver mucho también. Y actitudes y sentimientos. Cuando uno está cabreado, sobre todo. Cuando uno está triste. Tengo una tristeza, tengo melancolía, o es que llevo una temporada que alguien me dice buenos días y le levanto la mano. Todo esto. Sí, sucede. Es así. Tenemos una vecina así. Oye tú, pues anda que tú. Eso es verdad. No tenemos una vecina así. Le dices hola y casi te mata. Todo este tipo de sistemas se pueden configurar. Que repito, no tienen por qué venir solamente de la familia, aunque sean sistemas familiares que se llaman, sino relacionados con la persona. No necesariamente. Puede surgir en el trabajo esto. ¿Vale? Es curioso cuando se tratan cosas de estas en el trabajo, cuando la gente está estresada, cuando la gente se coge bajas, cuando la gente está con muchísima rotación. Gente que sale con dolores de cabeza, gente que dice, joder, es que llega el fin de semana y están confundidos. No, es que es el fin de semana y no se trabaja, no, es que en la empresa hay algo que está creando síntomas físicos. Un jefe de una manera, un compañero de una manera, un sistema tal, un ERE que viene, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, todo esto se puede tratar, ¿vale? Y esto es lo que os quería contar. Y ahora lo que podemos hacer es practicar un poquito.